encuentren bien, damos inicio a la tercera clase de psiquiatría forense, donde vamos a referirnos a lo que son ya específicamente los trastornos mentales. Sin embargo, es importante que ustedes estén claros, que no se preocupen, esto no es una clase de medicina, es más una aproximación al conocimiento que maneja el médico psiquiatra o el médico psiquiatra forense, que los va a ayudar a ustedes a poder desarrollar de la mejor manera, en beneficio de su cliente y de ustedes, los casos que posteriormente van a enfrentar. Los trastornos mentales son síndromes caracterizados por una alteración clínica significativa del estado cognitivo. Hay alteración de la regulación emocional y el comportamiento del individuo, que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Si bien recordamos las diferencias entre psiquiatría y psicología, cuando hablamos de psiquiatría, hablamos verdaderamente de trastornos o de enfermedades mentales. Estas pueden ir ligadas a un estrés significativo que genere discapacidad, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes. Pero no todos los eventos que parecieran ser trastornos mentales lo son. Es importante que ustedes conozcan que cuando hay una respuesta predecible o culturalmente aceptable ante un estrés, puede ser, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, realmente eso no constituye un trastorno mental. La persona puede entrar en un grado de depresión, pero obviamente es esperado por el grado de estrés que genera la situación. Un comportamiento socialmente anómalo, ya sea político, religioso o sexual, y los conflictos existentes entre el individuo y la sociedad no son trastornos mentales, salvo que la anomalía sea el resultado de una disfunción del individuo. El diagnóstico de un trastorno mental debe tener una utilidad clínica, debe ser útil para el médico, determine el pronóstico, los planes de tratamiento y los posibles resultados del tratamiento en sus pacientes. Sin embargo, el diagnóstico de un trastorno mental no equivale a una necesidad de tratamiento. La necesidad del tratamiento es una decisión clínica compleja que debe tomar en consideración la gravedad del síntoma. Es decir, si el paciente, por ejemplo, tiene ideas que son muy serias de suicidio, probablemente es entonces cuando requiere un tratamiento. El sufrimiento del paciente, qué tan grande puede ser su dolor mental asociado con síntomas, los grados de discapacidad que puedan producir estos síntomas y los riesgos y beneficios que pueden traducirse del tratamiento que tenga el paciente. No vamos a adentrarnos en una charla excesivamente técnica, pero para comprender estos tipos de trastornos y saber en dónde se enmarcan, definitivamente que ellos deben ser clasificados. Y es por eso que les traemos a ustedes los dos principales medios que actualmente se utilizan para clasificar las enfermedades mentales. El que vemos a su mano izquierda es el DSM-5, que es creado por la Asociación Psiquiátrica Americana y es el manual, en español, es el manual estadístico
de enfermedades de trastornos mentales. Del lado derecho se encuentra el que está hecho por la Organización Mundial de la Salud, que es la clasificación internacional de enfermedades en su 10ª revisión. Es importante que ustedes conozcan que existen estos dos sistemas. El que se encuentra a la mano izquierda, el DSM-5, se relaciona principalmente a la guía de diagnósticos de trastornos mentales. El CIE-10 se relaciona con la clasificación de todas las enfermedades. Son volúmenes donde ustedes van a encontrar toda la información de la clasificación de las enfermedades que son actualmente aceptadas como tal. El DSM, que es el manual, como dije, diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, es un texto indiscutible de referencia en psiquiatría y psicología. Aproximadamente su primera publicación fue en el año de 1952 y ha buscado servir como ayuda para describir, clasificar, entender, tratar e investigar los diferentes trastornos mentales. De manera más general, se encuentra la clasificación internacional de enfermedades en su 10ª revisión. Y en él van a encontrar todas las clasificaciones más allá de los trastornos mentales. Por ejemplo, la clasificación de los resfriados, de las neumonías, de enfermedades infecciosas como el HIV, de todas las enfermedades. Es este el libro que va a mostrarles cómo nosotros las clasificamos para poder generar posteriormente información y estadísticas. En definitiva, son muchas las alteraciones problemáticas y psíquicas que existen en el mundo que requieren tratamiento. Por ejemplo, la depresión, que la veremos más adelante, y la ansiedad. Pero también podemos encontrar otras que pueden inclusive provocar estados violentos, como los estados bipolares y las esquizofrenias. Si conocemos estos trastornos es porque ya tienen un nombre, una etiqueta diagnóstica. Para determinar el problema que tiene una persona en cuestión puede ser complicado valorarlo, y es por eso que existen estas guías de criterios diagnósticos y clasificatorios. Como ven, ambas clasificaciones resultan en su primera diferencia en que el DSM-5 o el Manual Estadístico de Enfermedades y Trastornos Mentales es exclusivamente eso, relacionado a trastornos mentales. Sin embargo, el CIE-10 hace referencia a la 10ª clasificación internacional de las enfermedades y se trata de un gran manual clasificatorio, pero que engloba más allá de los trastornos mentales todas las demás alteraciones que existen. Por ejemplo, en el capítulo 5 del CIE-10 es donde se enmarcan todos los criterios diagnósticos del DSM-5. El CIE-10 fue publicado, es mucho más reciente, fue publicado en 1992 y ya hacia el año de 2018 se presentó la 11ª versión. Sin embargo, todavía la 10ª es la más utilizada. Siendo la principal diferencia entre ambas clasificaciones, sistemas de clasificación, la presencia exclusiva de trastornos mentales en el DSM-5, también podemos decir que hay otro tipo de diferencias. Uno, el nivel de especificidad, trastorno mental o clasificación general de las enfermedades. ¿Qué nos referimos con esto? Uno de los principales aspectos en los que podemos encontrar elementos diferenciales se encuentra en el hecho de que mientras en el DSM es un manual referido a trastornos mentales,
La clasificación internacional de enfermedades incluye no solo estas, sino todas las demás entidades patológicas médicas. Por lo tanto, de aquí derivamos los objetivos. Los objetivos son diferentes. A pesar de que son sistemas clasificatorios, se puede encontrar una diferencia en el objetivo concreto de cada uno. Principalmente, uno se va a orientar a los trastornos presentes de tipo mental y el otro va a ser ligeramente y es más preciso con su descripción de síntomas. El CIE-10 muestra solamente la clasificación de las enfermedades. Entonces, los objetivos del DSM-5 es más hacia una orientación clínica, médica y de tratamiento de los trastornos mentales. El CIE-10 es más hacia la clasificación. Una diferencia que también es relevante entre ambos sistemas se relaciona con la organización que las ha generado. Ya dijimos que el DSM-5 fue creado por la Asociación Americana de Psiquiatría y el CIE-10 fue creado por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Aunque probablemente el DSM-5 es más utilizado principalmente por los especialistas en relación a los trastornos mentales y probablemente es el más utilizado aquí en América, una gran mayoría de psiquiatras del mundo y especialmente en Europa lo utilizan el CIE-10. Ya dentro de lo que sería propiamente el contenido, una de las diferencias que podemos encontrar es el número de grandes secciones o categorías. Mientras que el CIE-10 tiene 10 secciones diferenciadas en el capítulo dedicado a trastornos psíquicos, de los cuales 3 se dedican a trastornos infantiles, en el DSM podemos encontrar un total de 21 grandes categorías diagnósticas. Y este grado de especificidad se debe principalmente a que el DSM es exclusivo de trastornos mentales. Una de las diferencias más notorias que se encuentran en ambos libros es el hecho de que en ambos clasifican los trastornos psiquiátricos con diferentes nombres, incluyendo criterios que inclusive son divergentes entre sí. Por ejemplo, pueden tener en cuenta periodos temporales en los que se debe presentar el síntoma distintos entre sí. Incluso existen algunos que directamente no existen o no son considerados como entidades diagnósticas en uno de los sistemas clasificatorios, como ocurre en el trastorno mixto ansioso depresivo. La mayoría de estas diferencias probablemente son poco relevantes y hacen referencia a las mismas realidades, siendo realmente arbitrarias. ¿Qué queremos decir con esto? Que los nombres que utiliza el DSM-5 en general son similares, pero varían cuando nos vamos a la parte más específica en algún tipo de nominalización. Creemos también que el DSM es posible que algunas problemáticas no se acaben de ajustar a los criterios diagnósticos debido a elementos culturales, principalmente en relación a los términos que son de cultura occidental. Y esto es básico, obvio, debido a que el DSM-5 fue creado en los Estados Unidos por psiquiatras americanos. Creemos que el CIE-10 resulta más transcultural y permite mayor aplicabilidad en otras regiones del mundo con otras circunstancias. Para finalizar, podemos decir que a lo largo de su historia, tanto el sistema clasificatorio del DSM como el CIE-10 han empleado un sistema multiaxial con diferentes ejes que permiten la anotación de diferentes tipos de problemáticas
de tal forma que se facilita el diagnóstico y clasificación de las diversas problemáticas. Sin embargo, con el DSM-5, esta característica ha pasado de ser algo muy común a ser un elemento diferencial. Y es que en su quinta edición ha prescindido de la multiaxialidad que caracterizaba su versión anterior, mientras que en el CIE 10 se mantienen tres ejes principales: diagnóstico clínico, discapacidades y elementos contextuales. En las siguientes clases nosotros abordaremos de manera específica los diferentes trastornos de manera un tanto general, pues como dijimos, lo que menos queremos es que esto se nos convierta en una clase de medicina que probablemente será en estos niveles difíciles de digerir. Lo importante es que ustedes sepan utilizar las herramientas que le van a brindar los médicos forenses para su desenvolvimiento en su carrera como abogados.